Buenas, 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 buenísimas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo. Ya saben que esto es Cinco Vijas. Y hoy tenemos un invitado, invitadísimo, especial. Es el papá de los pollitos de los garles. Musicales. Chingue. Bienvenido al Rincito, a este Cinco Vijas. Abren Omar Espinosa. El Oye. hombre que nunca tembló. Faltó el aplauso, pues. Un aplauso. Un aplauso. Uno, pero. Gracias. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto poder estar con ustedes. Una entrevista bastante diferente, se puede decir. Debo saber, muy contento de estar aquí. ¿Qué Saludos entrevista a ni qué ustedes. entrevista? Aquí es conversa. Al chisme es lo que vinimos, es lo que nos gusta a Nuestras nosotros. cámaras nos costó convencerle de que se ponga la pijama. Porque dijo, no, yo soy un señor serio formal. Entonces dijo, no. Entonces ya cuando nos vio con pijama nosotros, ya. Sí, todo el dijo, mundo se "Está niega a bien". ponerse la pijama hasta que ve lo bacanas que quedan. Ajá. Ya no quedó de otra, ya, pues, ahorita ya. La mayoría manda. Pero verá el rato que ya le deja de hacer frío, ahí es medio alhaja ya. Ajá. Ay, así porque está abrigadito. Con los No, climas de Quito, esto queda de yo, noche. yo creo que hay que planificar el próximo video así con pijamas así. Esa es la actitud. Ah. Bueno, comenzamos. En 3, 2, 1, nombre completo. Aldrin Omar Espinosa Borja. Pollo, carne. Pollo. El huevo suave, duro. Medio. Color favorito. Azul. Eso estaba. Estaba mosca, estaba pescado. Comenzamos ahora sí. Ese es cuento, para romper el hielo nomás. Ahora sí, ¿cómo empieza el Rincito en todo este cuento de la música? ¿Desde dónde ¿Desde dónde? sale? Yo siempre he dicho, yo me hice músico por Chiro. Es la gran realidad, o sea, porque no había para comer. Recuerdo que viví en Ibarra, en donde mis papás tuvieron que viajar desde el Valle del Chota, vivir en la ciudad de Ibarra, y ahí la cosa se puso difícil porque no había los medios para la subsistencia. Pero siempre estuve inclinado a lo que es la música, me gustaba, pero nunca lo había visto como un negocio. Y una noche me recuerdo, estábamos dando una serenata ahí con mis hermanos, y de repente se paró un auto a mi derecha y se bajó un señor con un terno blanco, muy elegante, y me dijo, ¿sabe qué? Dice, tengo un negocio, en ese tiempo había las peñas de ese tipo de negocio, y mi guitarrista está enfermo, dice, usted le veo que, bueno, ese no está tan bueno, pero conmigo va a aprender, chévere, hagámoslo. De tal manera que me llevó al negocio y después que yo estoy ahí sentado tocando, me doy cuenta que era uno de los grandes guitarristas que había en la provincia de Imbabura, el maestro Alfonso Zarauz. Y ahí empezó todo este recorrido. Me pagaban 500 sucres la noche. Hablando de sucres, eso ya es Antes de los miles. De los miles. Claro, antes de los miles. Yo sí ya cogí ya los miles, ya me daban 1000 sucres para una salchipapa, me alcanzaba en la escuela. No, con 500 sucres, 1000 sucres yo hacía compras para la semana. O sea, le hablo hace mucho tiempo atrás. Es cambiazo. Y es en donde me empiezo a cargar la familia al hombro, porque mis papás no tenían un empleo seguro, mi mamá tenía un negocio que deambulaba entre los altos y bajos. Y con lo que yo percibía empezamos a hacer compras, por eso es que luego dije, no, esto es mi pasión. Pero sí, así como inspiración, porque, por ejemplo, yo empecé a hacer música porque mi papá era cantante. Alguien que haya inspirado. Ah, sí. En mi familia, mis abuelos, el papá de mi mamá, que todavía vive, un gran guitarrista, o sea, tocaba la guitarra excepcionalmente bien. Mi papi tocaba un poco de guitarra también. Y luego tuve aquí en la ciudad de Quito un par de primos que hicieron un dúo, se llamaban el dúo Los Embajadores de Imbabura. Y ellos fue lo que causaron como esa inspiración, porque los veía con unas guitarras bacanas y ya les veía fotos y todo. Digo, chévere, eso está. Yo pensé que iba a decir el dúo vernáculo. Yo no era Berna ni nada. Sí, ellos fueron como quien causaron la motivación, se puede decir, porque fueron los que más sobresalieron de la familia. Eran ya muy reconocidos aquí en Quito y en diferentes partes. Y me motivaron porque alguna ocasión nos visitaron en el Chota y vi las guitarras que eran geniales. Yo no tenía una guitarra de esa calidad porque
Yo empiezo a tocar mi guitarra haciéndome yo mismo mi propia guitarra. Lo fabricaba en aquel entonces no teníamos colchones, dormíamos sobre una estera y la estera se le ponía sobre tablas. Por ende la cama tenía tablas y de ahí me robaba una tabla y construía mi guitarra. Las cuerdas les hacía de la cabuya, los iba torciendo, lo conocíamos como guatos, unas cuerdas delgaditas, la primera delgadita, la segunda un poquito así. Y con eso fueron mis inicios. De tal manera que cuando llego a tocar una guitarra que mi primo lleva, eso era como estarse subiendo, ¿qué diría? Un burro y que le ponga un BMW, era genial, o sea, y es lo que inspira para meterme en este hermoso y precioso mundo de la música. Y ya como que en este medio, ¿cuándo podría decir que es el primer show ya? Show el mío. Primer show en el que pisó un escenario. Terroroso recordarme el primer show. Porque bueno, con la bendición de Dios, mi arranque, mi inicio es de la serenata a la peña esta del maestro Zarauz. Y de la peña al escenario. Acompañar en ese tiempo me acuerdo, Gerardo Morán estaba recién saliendo y me llevan a acompañarle. Nunca me olvidaré ese show, porque yo no tenía guitarra, les digo. Y la guitarra que tocaba era la de mi maestro. Y se me cae la guitarra y se partió esa guitarra. O sea, nunca olvidaré ese show, porque desde que empecé endeudado con una guitarra que no era mía. Carísima la idea. Carísima, o sea. Salió más caro el compromiso, más caro. Que la guitarra que lo que me pagaban, o sea, imagínense, es como la deuda externa. Antes de nacer ya teníamos deuda externa, igual yo antes de empezar ya estaba endeudado. Esa fue el inicio, uno de los shows que nunca olvidaré. Pero bueno, de ahí vinieron cosas bonitas. Empecé a conocer a diferentes cantantes, a lo que es alguien que nunca me olvidaré, con quien trabajé casi 10 años de mi vida, la señora Juanita Urbano. Me conoció en Ibarra y con ella trabajaba yo desde Ibarra acá a Quito y me pasé el Ecuador entero con ella y tuve también la oportunidad de salir del país con ella. Yo tengo ahí la duda, ¿quién fue el primer artista con el que Aldrin Espinosa tocó? De los que ahora obviamente están ya conocidos. De los reconocidos, con Gerardo. ¿Y cómo llegó a Gerardo? Por medio del maestro Alfonso Zarauz, que él era el director musical y yo era su guitarrista. Entonces, obviamente Gerardo en aquel entonces no era conocido. Había grabado, creo, un pasillo y no estaba todavía difundido, porque hablemos de Segundo Rociero, Juanita Urbano, Noé Morales, ellos ya eran ya estaban en el top. Ya estaban en el top de la música, pero Gerardo estaba empezando. Y sí, con ellos. He tocado casi con toditos los cantantes ecuatorianos. Claro, y en medio de todo esto, entiendo que antes de que se formen los Garles, que ya vamos a hablar de eso, es su primera salida del país. ¿Cómo fue la primera salida del país? Genial. Genial porque recuerdo clarito igual. Me avisaron, todo estaba listo, pero mi pasaje nunca vino al primer show que era internacional en Nueva York, Estados Unidos. Y me quedé, y en aquel entonces era súper complicado. Yo no había hecho el servicio militar y para poder salir del país había que comprar una tarjeta que le llamaban el permiso sancionado, no sé qué. Ya. Es que había la cédula militar. Algo como eso. Sí, de hecho, le ponían adentro de la cédula militar para los que... Permiso sancionado. Para los que tenemos los años suficientes para cachar eso. Claro, antes teníamos la cédula militar, entonces eras aprobado, no aprobado, no apto o remiso sancionado. Yo me salvé. Justo el año que me tocaba a mí el servicio militar obligatorio, quitan la obligatoriedad y ya no era necesario. Pero antes sí yo también ya estaba en la época en la que si estabas estudiando te ponían como remiso sancionado. O sea, si estabas ya inscrito en la universidad, era remiso sancionado de automáticamente. De hecho, era obligatoria para cualquier trámite. Para cualquier trámite. Claro, pero en el año que me tocó a mí, en cambio, quitaron. O sea, definitivamente ya no era obligatorio ni siquiera andar a cargar. O sea, porque a mí sí me tocó pagar 500,000 sucres en ese tiempo. Y recuerde que yo ganaba, ya ganaba un poco más, como unos 100,000 sucres por cada show. Y 500,000 era bastante dinero. Claro. Y eso me tocó pagar por esa cédula militar.
y resulta que me quedé endeudado porque no salí del país, me quedé aquí. Eso era en el 96, 97 más o menos. Pero ya había el compromiso, porque Juanita justo viajó a Estados Unidos y ella se quedó a vivir allá, y ella se quedó con el sabor como quien dice, es que el Adriancito quiero traerlo, y para el 97 ya viajé. Ahí fue otra anécdota de esas de veras geniales. Salimos a la embajada, en aquel entonces en la embajada te exigían que había que dar una demostración presencial tocando. Y yo tenía mi guitarra vieja, la única que tenía, y mi pana con el que trabajaba me dice, loco, no lleves esa guitarra, mejor te presto mi guitarra. Una guitarra que en ese tiempo, 97, costaba $1,500, que era demasiado complicado intentar comprarse una guitarra de esa calidad. Y resulta que voy a la embajada, tocamos, y mi pana tuvo que irse a hacer una vuelta personal, y a mí me asaltan y me roban esa guitarra. Guitarra de $1,500. Está más salado que el salado calzón de pescador. Sí, estaba más complicado. De tal manera que eso ya me sale el viaje para noviembre del 97, pero me tocó ir a trabajar para pagar la guitarra. Mitad la guitarra y la otra mitad tenía la deuda del anterior viaje, no me fui, que quedó de la cédula militar, el pasaporte, todo eso, unos gastos que hice. Pero bueno, lo más importante es que se conoció y se aprendió bastante. Tuve la oportunidad de conocerlo al empresario, que ya falleció él, el señor René Torres, quien tuve un contacto directamente con él hablando, y él me dijo, Aldreín me decía, para el próximo año quiero tenerlo acá. Y se hizo súper amigo y volvimos a ir, para el 98 fuimos, es cuando el señor fallece. Y decido yo quedarme en Estados Unidos, me queda ya 1 año y medio más o menos, en donde fue como quien dice, el lugar donde me gradué, aprendí un montón de cosas, aprendí a amar mi país, amar mi música, y de ahí nace la idea de armar un grupo de trabajo, porque ya Juanita vivía allá. Regreso al año y medio, aquí en el Ecuador ya todo estaba ya funcionando, la tecnocumbia estaba súper metida en el mercado, por ende no había espacio para el marco musical que yo hacía. Y el maestro Naldo Campos allí en Estados Unidos me dijo, mira, ¿cómo estás? Le digo, sí, bastante bien. Me dijo, mira, yo te aprecio, te tengo mucho cariño antes de conocerte porque alguien me ha hablado muy bien de ti. Chévere, bacán. Dice, si te quedas aquí en Estados Unidos, en 6 años tú amasas una fortuna. Te lo dice un hombre viejo, porque te conozco, eres soltero, no tienes vicios, eres buena gente, estás joven, tienes pinta de afro norteamericano y tú pasas tranquilamente y te armas una fortuna. Pero, me dijo, en tu interior siempre habrá la frustración de un músico no realizado. Porque definitivamente aquí tendrás que dedicarte a otra cosa y la música te va a hacer como un segundo plano. Si tú quieres ser feliz, me dijo, regresa a tu país, ármate un grupo de trabajo y vive de lo que a ti te gusta hacer, que es la mayor felicidad. El Ecuador está hecho pedazos, me dijo aquel entonces, pero la buena música y la buena comida siempre se va a vender. Eso fue como un plus, dije, sí, ¿no? Y decido venirme, pero llego acá y después de 1 año y medio ya te acostumbras al ambiente allá, o sea, la tecnología, el desarrollo. Y llego y acá veo la gente súper como... aparte, en otro sistema, aparte de la situación económica, social que el país pasaba, digo, y ahora la fregué, dije. Claro, creo que fue justo en la época del feriado, después del no, feriado. hablamos del feriado. Si era el 98, 1 año y medio, 99, cuando estaba empezando la dolarización, la transición de la dolarización. Tremenda transición que había en el país, eso se generó una conmoción total, o sea, se podía ver a la gente que tenían sus ahorros en sucres, digamos, unos millones de sucres, y de pronto viene la dolarización y ¡boom!, se aplastó todo eso, se hizo algo tan pequeño. Muchos salieron beneficiados, pues tenían de pronto deudas en sucres, claro, los préstamos y se dolarizó, y eso tuvo sus altos y sus bajos, pero la música seguía sonando.
Y en medio de eso es donde yo decido ya la visión puesta en mi mente, en mi corazón, de armar un grupo de trabajo. Pero el problema era con quién haces, con quién te reúnes, con quién te proyectas, y con quién, alguien que trate de entender la visión que se tiene. Y ahí empezó toda esta locura de los Garles. O sea, propiamente empiezan en el 2000 o 99. 2000, En los 2000. 2000. Ajá. Todo arranca casi va acorde. Y asegurándose de que no se acabe el mundo. Claro, ya porque... En el 2000 Claro, en el 2000 se claro, se el acababa el anuncio mundo. general que el mundo se acababa y la mayoría empezó algunos ya a prepararse para... No, pues yo sí me acuerdo, porque yo para eso era un niño. Pues yo en el 2000 debo haber tenido unos 8 años. A lo sumo. Estaba peladito. Claro, a lo sumo unos 8 años, así que para mí era lo que decía la tele y lo que decía la gente. La gente, eso, Claro, eso. lo que no- mandaban los medios era lo que mandaban. Y ahora Que súmale, en esa época yo nivel- vivía en el oriente, vivía en Baeza. Había 2 canales, era lo que decían esos 2 manes. Y eso era todo. Eso Y era, eso la verdad era absoluta, todo. o sea, Ajá, sí fue fea esa situación. bastante complicado. O sea, ahí entonces en el 2000 empiezan los Garles, o empieza solo la idea y La después idea, comienza. Claro, la idea empieza. Es más, yo llego acá y obvio, yo ya me había perfeccionado mucho tocando guitarra. No era que no cantaba, yo cantaba, pero no era cantante. Porque había cursado yo como 5 o 6 años en un conservatorio de música en Cotacachi, en donde obligado, recuerdo en la clase de solfeo, obligado tenía que entrar cantando en escala. O sea, entonces, por ende, los sonidos ya estaban en la cabeza de uno, aunque no me dedicaba a cantar. Entonces, recuerdo también que el maestro con el que yo empecé me dijo, mire, solamente tocar la guitarra no va a vivir, tiene que aprender a cantar. Y yo sí es complicado, y en alguna ocasión alguien dijo, si quieren ganar más, pónganse el terno y canten. Canten, o sea, eso es todo. Otra vez dijo otro pana por ahí, dijo, chuta, es que ahorita cantar con guitarras, yo ya estoy pegado con la tecnocumbia, y cantar con guitarras es estar acá y bajarse acá. Dijo, uf. Entonces, ese tipo de cosas, tipo de desaires, van cimentando en uno el deseo de decir, tengo que surgir. Aparte de eso, yo ya me había comprometido ya para casarme y obvio ya no había pie atrás como para decir, esperar del acompañamiento. En eso me invitan a formar parte de un trío mixto. Me invitan a mí, el trío Equinoccio, de la señora Enita Vivanco. La segunda voz de ese trío era el señor Raúl Zambrano, que ya falleció, y el requinto de ese trío era el maestro Panchito Macías, Manaba. Y Panchito, si ve esto, y le va a pedir culpa porque sé que había generado un desbarajuste. Porque yo insisto, como ya empecé a armar mi grupo de trabajo, yo insisto en que vaya yo con mi equipo. O sea, porque ya tenía un bajista y tenía el requinto, y le despidieron a Panchito. O sea, honestamente lo despidieron a Panchito para que entrara el otro requinto. Y todo esto es en Ibarra. No, ya aquí. Ya aquí en Quito. Ya aquí en Quito, porque cuando yo regreso a Estados Unidos voy a Ibarra, y en Ibarra no veo un ambiente como para vivir de la música, y digo, no, me vengo acá a Quito, y aquí los Garles se hace aquí en Quito. Aquí empieza toda la historia musical de los Garles. Este trío Equinoccio fue como el inicio. Estuvimos como unos 2 años trabajando con este trío, y habíamos preparado un volumen ya de 14 canciones para grabar con el trío Equinoccio. Y por ahí se dieron unas cosas medias, Dígalo. medias así, Dígalo. medias, ¿Qué es ese todo? Sin miedo al éxito. de esas medias chistosas a las cuales he estado acostumbrado. Bueno, recién estaba aprendiendo a sobrellevarlas. El contacto directo de Equinoccio era yo, pero por esas cosas de la vida se cambió de contacto y trataron con otra persona que yo invité, y a mí ya me pusieron A un lado. a un lado, como quien dice, y yo era ya como el que receptaba. Y para mí no era problema, porque en aquel entonces tenía en mente armar un grupo, pero no era mi grupo. Por ende no tenía yo, como quien dice, no tenía espacio para reclamar, nada por el estilo, porque yo también empecé a trabajar en ese tiempo con la señora Margarita Lazo, y me encantaba trabajar con Margarita porque, sin desmerecer a nadie,
en la Rocola la exigencia era un poco menos. En cambio con Margarita se hizo un trabajo ya más profesional. Más que nada más contundente. Más contundente, de otro target. Obligado eran 3 ensayos antes del show, ya con partituras, con todo. Entonces eso empieza como a abrirse a desbloquear otro nivel. O sea, y eso va generando en mí en mi carrera como un subir más en el ambiente musical. Entonces no le di mucha importancia al haber sido, ¿cómo diría?, desvinculado de la dirección a ser dirigido. Qué chévere. Y ese desvincule terminó en un relajo muy complicado, porque si Anita va a ver este programa, lo va a recordar. Ella coordinaba conmigo, pero para ese tiempo ya no coordinaba conmigo, coordinaba con la otra persona. Y hubo una confusión. Trabajábamos con una empresa, una multinacional, y hacíamos eventos en diferentes partes. Y a mí me dijeron que el show era a las 2 de la tarde, un domingo, en la Carolina. Y yo me quedé en la casa, como soy muy hogareño, recién casado, es más, y cuando está recién casado, no quiere salir de casa. O sea, la casa es el lugar más bacano, porque ahí pasa de todo y es chévere. Cuando a las 9:45 recibo una llamada. Aldrin, le estábamos esperando aquí en la Carolina en el evento. Le digo, ¿pero para qué? Pues, dices que el show es a las 10 en punto. Le digo, no, a mí me dijeron que era a las 2 de la tarde. No, Aldrin. Y la señora obviamente se exaltó y dijo, ¿cómo me hacen esto? Le digo, no sé, a mí me dijeron a las 2 de la tarde, por ende yo estoy aquí. Pero si usted quiere, vaya. No, es que ahorita ya. Ahí se acabó Equinoccio. Ahí nos votaron de Equinoccio. Y como ya estábamos involucrados en este mundo, armamos el trío Los Romeos. Con otro por los galanes, los Romeos. Romeo, de hecho, sí, hecho. Sí, bueno, ahí no había, Romeo Santos no había en ese tiempo. No, claro, o sea, por los... Era que de galanes no teníamos nada. O sea, Romeo. No sé qué, que por aquí. En vez de Aldrin Omar es Aldrin Romeo, ¿me entiendes? Entonces, eso no aguantó mucho tiempo porque no tuvo solvencia. Además, ya nos habíamos acostumbrado como al trío mixto, porque Equinoccio era un trío mixto, en donde invitamos a la señora Maiten Maldonado. Ella es chilena, cantaba muy bonito, y con ella empezamos. Y como yo ya me había puesto ya dentro de mí que yo quería tener un grupo de trabajo, empecé a trabajar con todo por el grupo. Y Maiten fue la persona que acolitaba en todo. Con ella íbamos caminando, honestamente caminando a pie, de restaurante en restaurante, entregando las tarjetas. Y ensayábamos entre martes y miércoles, jueves ensayábamos. Y una semana el pana no pudo. O sea, no pudo porque no asomó. Es en donde Maiten se molestó y dijo, ¿sabes qué? Yo lo veo al señor como alguien que yo conozco y yo no voy a perder tiempo. Y ella me dio un consejo. Me dijo, Aldrin, yo sé de la pasión que tú tienes por armar un grupo, pero si tú quieres hacer un grupo, primero me dijo, construir o tu casa o por lo menos un departamento. Cuando tengas un departamento propio, es momento que tú empieces a dejar todo para que te proyectes con un grupo de trabajo, porque la proyección es muy dura. Y sabe que le hice caso, yo empecé ahí a buscar y como todas las cosas se fueron dando, por eso yo creo en un Dios que es todopoderoso y que todo tiene preparado. Justo en esa semana mi papá me llama, me dice, mira mijo, hay unos departamentos que están vendiendo, cómprate. Recuerdo con el pana hicimos una grabación que nos quedó $1,000 libres, 500 para él y 500 para mí. Con esos $500 yo separé el departamento. Y a mi pana le dije, separe. Él dijo, no, yo voy a ahorrar y después me compraré de contado. Bacano. Dije, bueno, cada loco con su locura. Ese fue el inicio para comprar departamentos. Terminé, me entregaron departamentos y en donde empieza ya esta ya de los Garles específicamente. Habíamos pasado por diferentes voces. Maiten se fue a Suiza y de ahí vino un pana, se llamaba Eduardo González.
Él estuvo 2 años. Y a los 2 años Eduardo salió y nos quedamos como unos 6 meses sin una persona con quien trabajar. Pero o sea, ahí ya como como, los Garles. ya como los Garles. Como los o sea, Garles, sí, ya. legalmente los Garles comienza como un trío mixto. Sí, trío mixto. Yo tengo los datos de eso, tengo fotos, tengo... Qué loco. O sea, ¿de qué año hablamos? ¿2005? No, antes. 3. 2001, sí. O sea, Sí, cerquita. Sí, súper cerquita, o sea... todas las cosas fueron... O sea, todas estas cosas pasaron casi en el 2000. En el 2000, sí, entre el 2000 y 2001 pasa todo este revolú. Sí, fue súper Y rápido. en el 2001 empiezan los Garles como un trío mixto. Como un trío mixto. El asunto es que Maiten coge se va. Después de que hacemos este trabajo de campaña, digamos, de una campaña, hablemos muy, ¿cómo diríamos? No profesional, una campaña más, se me va la palabra. Bueno, digamos como Una campaña un poco así, sencilla. Sencilla, no, sí, no complicada. más que proyección era la decisión o la emoción de hacer. Pero eso dio resultado, porque Maiten viaja el miércoles a Suiza, lunes a Suiza, y el miércoles me llaman a mí para un evento en el Hotel 6 de diciembre. Pero no teníamos con quién ir. Y ahí llamo a Eduardo González y Eduardo viene y se empaca. Eduardo es uno de los segundas voces que es muy reconocido, él ha estado en bastantes tríos y por ende tenía una cartera de clientes, que eso fue lo que a mí me benefició. ¿Por qué? Porque Eduardo trabajaba bastante y todo lo que trabajaba con eso iba pagando mi departamento, porque yo compré en planos hasta antes que me entré. Y sale Eduardo y quedamos como unos 4 o 5 meses en que la Rosita Naranjo Vargas se fue a Los Ángeles. Ahí entra la Pepita Naranjo. Entonces era Pepita Naranjo Vargas y los Garles. Los Garles. ¿Entiendes? O sea, así tenemos un disco grabado con Pepita en ese. Y haciendo paréntesis ahí, ¿de dónde salen el Garles? Garles salen los dos apellidos. En esa época de los apellidos, porque andábamos buscando un nombre. El pana quería ponerse el nombre de él y su trío. Y yo siempre peleé porque no, el asunto tiene que ser compartido. O sea, y de no encontrar es que sale el nombre Garles, de García Espinosa. Eso es lo que quedó registrado. Y es más, nadie daba medio por el nombre, porque decían que no era comercial, que no servía, pero yo dije no, con eso nos quedamos. Claro, esto era del segundo cantante prácticamente con el que hicieron después de la chica. Claro, pero ya los Garles quedó ya, no patentado, pero sí escrito, que así nos llamamos. Consolidado, ¿no? O sea, entonces sale él y se queda el nombre. Ya se queda el nombre puesto, o sea, y ya nos íbamos a acompañar, el acompañamiento de los Garles, o sea, sí. Entonces eso, ¿por qué? Porque yo desde aquel entonces yo empiezo a trabajar con la producción de una marca. O sea, ese fue mi objetivo. Por eso yo empiezo a renunciar a todo tipo de acompañamientos porque me quedo buscando la marca. O sea, yo dejo todo y me empiezo a despedir de los cantantes. Recuerdo que a Margarita le dije una ocasión, Margarita, tengo un proyecto propio, familiar, por ende ya no va a poder acompañarle. ¿Por qué? No porque era bacán, no porque me sobraba plata, sino simplemente porque esto de la música es como todo. Cuando hay, y cuando no hay, no hay. Y cuando hay, había para todos y por ende alguien tenía que salir perdiendo. A alguien le iba a quedar mal. Y dije, no quiero vivir esa vida, quiero ya dedicarme a una sola cosa. Eso fue. Salió Eduardo, pasamos un tiempo con la Pepita, grabamos un disco y para eso yo ya había... me salió un viaje a Venezuela, creo que fue. Sí, a Venezuela. Y eso ocasionó un poco de discordia internamente con el compañeril por motivos solamente, motivos de desinformación o de no tan buena comunicación, se puede decir. Y eso llevó a un disturbio en donde yo dije, no va más. Se acabó esta vaina, yo no quiero saber nada más. Yo voy a dedicarme a otra cosa porque se puso el ambiente bastante pesado. En medio de eso, el compañeril encuentra un pana que hasta ahora es conocido, Vinicio Muñoz, y me lo trae y me presenta, me dice, mire, y honestamente,
así honestamente, con el corazón en la mano y con la verdad por delante, yo no quería. Yo ya no quería saber nada porque me había generado mucho complicación, mucho estrés el tratar de armar un grupo. Y mi esposa me dijo, nada pierdes con ir, solamente anda y prueba. Y resulta que voy y llega Vinicio y ensayamos un lunes, creo que fue, sí, un lunes. Y fue como que nos conocíamos de tiempo. Eso fue una copia así de una. O sea, hicieron química ahí. O sea, de tal manera que tanto fue la acople que fue el lunes y el martes me llama un pana que trabajaba en la presidencia y me dice, oye, negro, ¿dónde te metiste? Te ando buscando, tengo un chivo, un trabajo. Ya, listo. Sin uniforme, sin nada, una reunión de alcaldes a nivel internacional por acá, por el norte, por el Inca más o menos. Tocamos toda la noche y además había guitarristas ahí. Nos pidió unas guitarras, ellos tocaron, nos estábamos viendo. Y me dijo, pasa mañana por la oficina. Al otro día yo voy y me paga $1,000. O sea, $1,000. Salgo de ahí y reparto 333,33 para cada uno. Y Vinicio dice, esto es para mí. Le digo, sí, es para usted. Dice, wow. Ese fue el inicio de los Gardels. Ese fue el inicio. Eso fue más o menos por enero, febrero. Y se dio abril. Nos llevan a un evento en la Casa de la Cultura, que la publicidad era grande y por ende empezamos a ir avanzando. Mayo se da un acontecimiento bastante complicado. Compañeril me deja a mí parado con 4 eventos. ¿Esto en qué año estamos hablando? Estamos hablando ya de 2003, más o menos ya. 2003. 2003, 2004. Me deja varado con 4 eventos, en donde vuelvo a decir, no voy más. Se acabó. Ay, qué esa vaina. Se acabó. Legalmente, ¿cuántas veces ha tirado la toalla? Pero mucho. Se ha divorciado más. Sí, más que con la mi mujer. esposa, ¿no? Mi esposa soy. Pero esas cosas son como que le van a uno cimentando y afirmando más para qué, que un proyecto hay que trabajarlo, hay que lucharlo. Y resulta que en medio de eso me llama la novia del pana y me dice, chuta, me dicen que se ha acabado el grupo y ahora qué vamos a hacer. Le digo, pero tranquila, ¿qué pasó? Dice, es que no puede ser, ve hasta que hable. Le dije, verá, llévele a su casa, dele de comer bien y dígale que el lunes hablamos. Cansado todo moco llevaba Ya, el discurso. Sí, bien dado ese discurso. Y en aquel entonces me convencía, era como y nostálgico. Resulta que eso fue lunes, martes, me llama el pan y me dice, tenemos un evento mañana en el Oriente. O sea que mañana. Y lo que pasó el fin de semana, no cuenta. Entonces digo, no, o sea, yo no voy. O sea, no voy porque primeramente tenemos que hablar y decir qué es lo que va a pasar. Claro, qué va a pasar. Y bueno, no nos fuimos al evento y quedamos ahí para hablar. Y mi condición fue esta, recuerde, ¿verdad? Desde el 99, 2000 más o menos, ya estábamos 2004, eran 4 años del volumen que habíamos preparado para grabar con Equinoccio. Pasó 1, 2, 3, 4 años de eso, en donde mi condición fue esta. Si no terminábamos de grabar ese disco que está en el estudio botado, ahí quedamos. En una semana sacamos el disco. En una semana sacamos. Más llevados, dicen por ahí. A la mala. Y ese disco siempre estuve hecho cargo de lo que es producción, de lo que es, hablemos la parte administrativa. O sea, yo lo reproducía honestamente porque no éramos conocidos. Un disco no original, sino de segundo orden. Y en el lugar donde producíamos el disco dice, oiga, esto está bonito, vea. Está chévere, está lindo, vea, grabemos un disco, pero uno ya un buen. Empezamos a trabajar el volumen 2. Después de este acontecimiento, las cosas llegaron como a afirmarse ya. Y obvio, Vinicio se convirtió en mano derecha, era un muchacho muy colaborador. Y empezamos, hicimos 4 discos con Vinicio. Cuando grabamos el quinto, el sexto, Vinicio se retiró. Él dijo que no iba más.
por cosas Personales. digamos, esa. No quiero ahondar en ese aspecto, pero ya, tú lo sabes qué pasó. Pero Aquí te digo, tú sabes lo que pasó, pero eso Vinicio sale y para mí fue un golpe fuerte porque yo aprecio mucho a Vinicio hasta hoy. Y vino Galo Brundis es un cantante muy reconocido también, él es de la provincia de Los Ríos, y con él producimos 2 discos, entre los que más han sonado, hablemos fue Los Comuneros, ¿qué más? Y El Mariachi, 2 temas que habían sonado. Y recuerdo muy claro Los Comuneros porque ese tema estaba preparado para ser instrumental. Yo buscando protagonismo. Tiene que ser instrumental. Pero no, yo digo, no, es que la cosa, somos un trío, hay que cantarlo. Y como hace unos 10 años antes de eso, grabó Ricardo Suntaxi Los Comuneros y se pegó, eso sonó a nivel de todas partes. Anita Lucía Proaño grabó y yo trabajé con ella en el Perú y pegó en el Perú. Entonces dije, pongámosle letra. Pero la cuestión era que Galo, al ser costeño y cantar un San Juan hecho una fusión con bomba, dijo, ñaño, no me haga cantar eso. A mí no. Le digo, loco, tienes que aprenderte. Dice, dame 3 días a ver si me aprendo. En 3 días me dijo, ya estoy listo, cantémoslo. Y lo cantó Galo, pero siempre yo sentía que hacía falta algo. En donde invitamos al maestro Gustavo Velázquez. Y con el plus del Gustavo eso se dio un boom, que hasta ahora comemos todos de Los Comuneros. Ay, curiosamente eso iba a recalcar. A mí me pasó recién en fiestas de Ibarra. Ya. Ustedes estaban tocando en el Obelisco, yo estaba bailando en otra calle. ¿Y qué pasó? En medio de todo el jolgorio que vi en todas las calles en Ibarra, en un carro, estaban los carros así puestos, los carros tuning y toda la cosa, poniendo música para que la gente se haga fiesta en las calles. Y en medio de todo el jolgorio, de todo un poco de música que había, ¡pum! Suenan los garles y para Los Comuneros. Entonces, claro, ahí a mí me pasó una cosa y dije, esa es la propia. Ajá. O sea, la que en realidad reventó. ¿Qué pasa? A ver, aquí dos preguntas, ¿no? Me justo voy también por la misma. ¿Qué pasa ¿qué pasa cuando pegan ustedes el primer tema? ¿En qué momento sienten que ya como los Garles pegan un tema? ¿Fue Los Comuneros o fue otro? Uno que ya dijeron, no, ya la gente empieza a hablar de nosotros por esto. Ya, ¿en qué momento fue? ¿Cómo fue eso? El primer disco salió con boleros, pasillos, y ahí al final pusimos un mosaico de pasacalles y un mosaico de bombas. Y la gente empezó a decir, chuta, ñaños, ¿qué los pasacalles? No, las bombas. Por ende, yo ya tenía la idea de qué es lo que había que hacer. Yo ya recibo la visión de cómo hacer el grupo, porque igual, o sea, no se puede coger y armar un grupo así por armar, siempre hay que tener una visión, qué es lo que quieres, qué es lo que debes hacer. Y la visión fue que yo armara el grupo, los 3 adelante cantando, pero ponerle una percusión de gente afro en la parte de atrás. Y eso se hizo. Y eso fue como que despertó el interés de la gente. Por ende, cuando grabamos el volumen 2, nos sonó mucho porque en Ñucayacta, que estaba hecho una fusión entre bomba y San Juan. Y eso es algo no muy común en escuchar, de tal manera que eso despierta como el interés a mucha gente. Es que quiero ese sonido, quiero eso así como suena, pero nadie sabía cómo lo hizo porque eso lo grabé. Yo estuve dirigiendo la grabación, yo estuve ahí en el estudio, yo me llevé a los negritos que tocaron todas las percusiones y por ende el Ñucayacta sonó, pero como no era un grupo reconocido, no hubo como mucha difusión. Pero para mí, en cambio, yo sentí que eso gustó. Y de ahí empieza ya mi preocupación. ¿Y ahora qué grabamos? ¿Y ahora qué grabamos? Y no sé si a ustedes les pasa, pero esa es la parte más complicada de tener un grupo. ¿Y ahora qué? O sea, ¿por dónde voy? Yo creo que ya es más complicado cuando ya pasa esto, ¿no? En ese momento ya hablamos de que la gente ya empieza a hablar de los Garles. Entonces, ahí es como que el dilema del ¿y ahora qué grabamos? Claro, ¿y ahora qué? Entonces, si analizan y escuchan entre Ñucayacta y Los Comuneros, es la misma introducción. De hecho, justo estaba viendo los datos y está 3.1 millones de reproducciones de Los Comuneros. Sí. Entonces,
La ironía de la vida es que está en el canal del Pato Willy. Justo hablábamos de eso con el Pato, de que hay muchos hits que se reventaron en su canal. Claro, es que lo que pasa es que el Pato no nos informaste, verás. Nada. No es verdad. Lo que pasa es que en aquel entonces no había este boom de las redes. No, todo era como más complicado, más enredado. Hagamos el video y para mí al menos, voy a ser muy honesto, yo nunca armé el grupo con la intención de hacerte millonario. O sea, nunca tuve esa. Entonces yo nunca lo vi como un negocio de hablemos con lo que yo voy por lucrar, sino más bien por... No, para mí ya hasta ahora, o sea, ya hasta ahora. O sea, justo volviendo a lo de justo en Estados Unidos, no ser músico frustrado. Claro, o sea, ¿me entiendes? O sea, para mí era de corazón, o sea, y hasta ahora, o sea, es por eso que para mí, o sea, Los Garles es una marca, y dije, una sola vez me casé, una sola vez armé un grupo, y yo no quiero andar ni de matrimonio en matrimonio, ni de grupo en grupo. O sea, yo me casé con este grupo, y ese grupo lo llevaré, si es posible, hasta cuando yo esté con vida, y si Dios quiere, más allá de lo que... Hasta cuando vuelva a tirar la toalla. Entonces, entra esto de los comuneros, no nos imaginamos. Entonces el Pato Will lo publicó en su canal, también lo publiqué en mi canal, que en aquel entonces, pero ya digo, no había mucha importancia en los canales ese tiempo, no era ya, ni sabíamos cómo se maneja y punto, o sea, quedó y se fue. Y sé que tiene como 3 millones y más de visitas, pero lo chévere es que el Pato nunca se apoderó o sea, nunca se hizo dueño de eso. O sea, no, claro. Él lo tiene abierto. No, y de hecho conversábamos con el Pato que algún rato decía, hay tanta música que tengo en mi canal. Decía, ya ratos a veces me da ganas de ya quitar todo. Y le decíamos, porque son cosas que ya están ahí y que se hicieron éxito. Ahí, y claro. Que en realidad, porque él decía como que a la final cada uno de los artistas, porque a veces... Si hay la gente piensa como que, no, mira, tú lo subiste en tu canal y él es el que está monetizando, le está robando al artista, y es mentira. Porque ahora tenemos las recopiladoras las distribuidoras y las recolectoras de derechos y demás, que si no es tuyo, tú ganas. Perfecto. Pero yo recolecto. Tienes los números de visitas. Tienes los números de visitas, del alcance. Pero el billete va al artista. Claro, sí, eso es lo que ha pasado. Y eso con esta nueva era, digamos, en donde se despegó todo este asunto en las redes, en donde la gente empezó, mucha gente con buena intención, pero también gente con mala intención. Ahora, y como el pecado de la humanidad es el desconocimiento, porque por la falta de conocimiento la historia es destruida, la mente es destruida. Entonces, mucha gente se ha metido en líos y empiezan como a querer pelear, que sí, que por aquí, que un tema, que en mi canal. Y me ha pasado. Por ejemplo, hablemos. Se empieza a pegar el paseíto. Y como ya digo, la responsabilidad de mí siempre estaba, ¿y ahora qué? Ya, sonó esto, ¿y ahora qué? Por ende, empieza a sonar los paseitos con Gerardo, con los diferentes artistas. Y empiezo a oír, porque justo Gerardo hizo... La luna por el oriente, alumbra la verbenita. Claro. Y el original es una tonada. Y en el volumen 2 grabamos un par de tonadas, un mosaico que era el Primor de Chola y Me deja sin corazón. Y al mismo arreglista que le hace a Gerardo, yo le llamo, digo, con mi amigo, compañero de colegio, yo loco, ayúdame con esto. Dice, bacán, hagámosle. Y ¿sabe qué? Ese fue otro boom que tuvimos con el Primor de Chola. Pero había un problema en nosotros. Nunca dábamos seguimiento a la música. ¿Me entiendes? O sea, grabamos, sonaba, pero nunca se le dio como él seguimiento al trabajo. O sea, y no es porque no hayamos querido, sino que porque no había él conocimiento. No, y es que antes también pasaba, por ejemplo, y cabe una cosa, que nosotros mismos no teníamos mucha idea de este tema. Y a veces es fácil como solo quejarse y decir que las cosas no están pasando, pero sí están pasando. Recién nomás conversábamos con un pana que... puta, la vida nos puso a conocer acá y ya hay una distribuidora en Ecuador. O sea, ya tenemos una distribuidora ecuatoriana de música. Ya no es necesario únicamente distribuirlo a través de las plataformas extranjeras o a través de... Porque después había el dilema del ya, chévere, distribuyo, empiezo a ganar y ahora. ¿Cómo se hace esos números? Entonces, ahora sí,
ya ventajosamente ya tenemos una distribuidora nacional y esperamos tener acá también. No les vamos a soltar ningún dato, así que Sí, toda la curiosidad se guarda. Y tendremos también, esperamos tener acá a alguien puntualmente que venga de la distribuidora para conversar de este tema, porque ya hay y ya tenemos los artistas esa posibilidad acá, que antes no había. Claro, claro, o sea, y eso es lo que ha generado también esta ola en que, hablemos en los años 90, sí, en adelante, se empieza a generar que el mismo artista se convierte en productor, se convierte en escritor, en manager, en grabador y en distribuidor. O sea, en una misma persona estaba todo. Y eso es como que desvincula y pierde la potencia el negocio. ¿Por qué? Porque no puede, une la mentalidad del productor, otra la mentalidad del arreglista, otra la mentalidad del vendedor, del que tiene la idea a quién voy a vender, cómo lo voy a vender, cómo voy a hacer. Entonces, eso ha llevado como a hacer una monopolización interna del producto, en donde esto acompañado también con la tecnología, que yo amo la tecnología y agradezco por la tecnología, pero también ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque en la antigüedad iban a grabar un pasillo, digamos, Pedro Chinga, Pedro Vera en las guitarras, Pepe Lucho en el bajo, Julio Lalama en la percusión y así, o sea. Pero con la tecnología empezamos a grabar uno solo, todo. Por ende, el trabajo empieza a sonar muy unitario. O sea, porque no tengo el feeling. Es como que yo estoy en esta entrevista yo solito hablando. O sea, no tiene sentido. O sea, la cuestión es en que haya la compenetración y la comunicación musical, porque cada músico tiene su parte. Claro, pero en ese punto, por ejemplo, ya hablamos de este tema ya de la distribución y del tema de los primeros sonidos de los garles que se pegan. Después de eso, los comuneros, que es como lo que hablábamos de la canción más pegada actualmente de los garles. La canción, yo tengo la duda de si la canción se pega cuando ustedes la lanzan o fortuitamente a raíz de la tecnología y todo, muchos años después es que se pega. O tuvo esos dos pegues. Tuvo los dos pegues, se puede decir. Nuestra música, es por eso que yo no me preocupo por lo que he grabado hoy. Tengo grabado algunas cosas y todavía no suena. Lo nuestro siempre ha sido que con el tiempo suena. Claro, justo eso hablaba. No hemos sacado hits que de pronto, boom, hoy grabé y mañana se pegó. ¿Por qué? Porque, con respeto a todos, pero cuando tú sacas un producto así, es temporal. En cambio, yo siento que lo que hemos grabado es algo que va a mantenerse todo el tiempo. Es por eso que es mejor irlo haciendo así con mucho cuidado. No pensar que quiero ya con este disco me hago famoso, como fue el grupo. Solo quiero pegar en la radio y ganar mi primer millón. O sea, ¿me entiendes? One hit wonder. ¿Me entiendes? Entonces, sí. No, o sea, hay que trabajarlo poco a poco. O sea, sí, el tema se ha ido pegando porque hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, ¿usted qué edad tenía? Hace 20 años atrás, 10 años. 10 años. 10 años. Y nunca le iba a querer oír los comuneros, ¿me entiendes? Porque estaba en otra... Claro, en otra etapa de vida. Sí. Bueno, yo sí, porque yo empiezo a los 12 años mi carrera musical en las orquestas de música nacional bailable, de chicha. Claro, entonces, pero en rangos de edad. Claro, o sea, hablamos de que como en el común... O sea, claro, yo puntualmente estaba en eso, pero en el común era otra cosa. Es otra cosa. Entonces, pues, esa señorita escuchaba reggaetón. Obviamente. La señorita Isa. La señorita Isa ya escuchaba. No puede esquivarse. Yo doy fe de eso. Ya le va a hacer reggaetón en los comuneros, señora. Entonces, pero de ahí para acá viene. Entonces, la gente que en ese tiempo tenía esa edad, hoy está recién escuchando. Entonces, es el fenómeno Medardo. O sea, claro. ¿Me entiendes? O sea, Medardo se grabó el mismo hecho de Gustavo Velázquez. De Gustavo Velázquez, ¿me entiendes? Y hoy en este tiempo, justo hoy en este 2022 que estamos, las orquestas han tenido un boom, un levantar, o sea, genial. ¿Por qué? Porque la música de ellos nunca se perdió. No, más que nada yo lo que creo es como que ya estamos en ese punto en el que los 30s ya somos ese boom que paga, que consume.
y que ya no queremos lo que ahorita está en boga, lo que está escuchando el adolescente, que en algún momento les pasó, Nos gustó, o sea, claro. les pasó a la gente, claro, les va a pasar. me pasó a mí Claro. y les va a pasar a ustedes. Entonces, en algún momento, claro, cuando nosotros estábamos escuchando reggaetón y empezaba el reggaetón, el auge de todo este punto, claro, las personas que ya eran nuestros hermanos mayores, nuestros tíos y todo, Estaban en otra onda. ellos estaban, claro, otra onda. agarrando otra onda de Otra más onda. atrás. Entonces, Y en algún momento ahora, claro, nosotros estamos en el punto en el que sí nos gusta la música que está pasando, pero al menos a mí me pasa, ya ha llegado un rango de música que está popular entre los adolescentes, entre mis hermanas menores, que yo digo ya no, o sea, ya no llego. ya no tolero, no, ya no tolero. más que nada, ya no consumo, o sea, ya no consumo. Comenzamos la otra vez justo de me este cuesta, tema. me cuesta pescarla. Nosotros nos dimos cuenta que, claro, o sea, nosotros creíamos que el reggaetón era música de jóvenes. Mentira. La música de jóvenes ya es el K-pop. Claro, El reggaetón nosotros como para los 30 años, éramos, como nosotros, o sea, claro, nosotros éramos pelados cuando eso empezó a salir. Ahora ya es otra estamos, cosa. ya estamos en otro cuento. No estamos viejos, pero ya estamos en otro En cuento. otro baile, o sea. Y el punto es que, claro, en este momento a nosotros ahorita nos pega es como, si esto que está en boga no me cuadra mucho y como la hilera de la música para dónde está yendo tampoco es que ya me pega tanto, es que hago. Entonces empieza a venir Y esto. eso atrás, Ajá. claro, y escucho. Empiezo a ver de acá qué puedo coger y digo, esto está bacán. Entonces ya Y ahorita... aparte tenemos un referente de cómo crecimos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo digo abiertamente, yo crecí escuchando José José porque mi papá era fanático de José José. Por ejemplo. Los Fernández, Armando Manzanero. Claro, Entonces era como que la música Juan que Gabriel, escuchaba. todo ese Juan tipo, Gabriel, claro. pucha. Entonces es como, bueno, Es volvemos a influencia. las raíces, ¿no? Es influencia de ley. O sea, es como en mi caso siempre, mi papá era pasillero, le gustaba Claudio Vallejo, Julio Jaramillo, Noé Morales. Entonces eso es como por inercia se empieza ya a irme. Claro, es que la oreja viene, así como dice el Bob, por ejemplo, yo no tenía muchas referencias en cambio de José José y esto. Yo la música mexicana la empecé a coger cariño y noción ya más grande, de hecho ya más grande, porque yo también tenía las incidencias de Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Los Menudo, Claro, que era otra y Los Fantasmas del Caribe, que todas estas vainas yo escuchaba en long plays. Los fantasmas. Ah. No es que los long plays eran de mi época, pero cuando yo era niño todavía había, creo que Claro. todo mundo que tenga al menos 30 años tuvo en la casa uno de esos armatostes claro. Sony, que Claro. eran los Con la tocadiscos bujita, que la ya te bujita venían. esa que Ah, tocaba limpiar. De hecho, mi papá que venían, sigue que venían con reproduciendo. cassette ya, empezaban a salir los cassettes y traían el tocadisco arriba, los cassettes, los amplificadores y unos parlantes de Y este hasta el color. ecualizador tenía. ¿sabes? Claro, Todo ecualizador. tenía, o sea, era- Y esos parlantes de madera de este vuelo. Ajá. Entonces, claro, yo para ese entonces crecí con eso. Y en mi casa, hasta el sol de hoy en mi casa, es religión los domingos escuchar el programa de Pasillos del América. Ya, o sea, obligado, cuando los Garles estábamos ahí. Con el estaba doctor escuchando. Galo Enríquez, Enríquez. sí. Y puta, es como que era del doctor Galo Enríquez. En mi casa, mi mamá religión, desde las 9 de la mañana que empezaba A el las programa 12 del día. hasta las 12 del día. Hasta las publicidades escuchaba. Claro, domingo te querías dormir más tarde, ya le mandaba. Bueno, ese es el caso de él. Yo crecí en cambio era como Saracay. No. Ah, y ahí sí ese era- era todo. En el cambio, tiempo, claro. yo era poco, a mi mamá no le gustaba la Saracay. Y Leonardo Fabio todo a las 6 de la mañana los sábados. Entonces, Entonces, obviamente, tengo esas influencias. De ley, le va pegando. O sea, uno es donde está y con quién está y el entorno afecta en el desarrollo, en todos los aspectos, la música, la cultura, el deporte, o sea, de acuerdo con quién, ¿cómo es el dicho? El proverbio, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, en realidad se identifica con lo que se está haciendo. Y de esta manera hemos ido, poco a poco los comuneros se pegaron y creo que esto se va a quedar de largo porque se impuso un sonido nuevo, se impuso y más que todo, o sea, más sobre todas las cosas, es el corazón con lo que le he hecho siempre. O sea, ha sido, nunca he grabado, ya digo, con el propósito de decir, ya con esto hacerme famoso, no, o sea, ha sido dar un aporte a la cultura, dar un aporte que quede plasmado en la historia de la música. Y eso es lo que se ha ido consiguiendo. Hoy, por ejemplo, estamos en el mismo dilema, después de pasar por todo este ajetreo, pandemia, hoy la cuestión es ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Estoy preparando algunas cosas por ahí. Justo eso de preguntar, porque como hemos estado hablando de la historia un poco, de todo lo que se ha vivido, pues bien, y ahora es como los Garles en esta nueva etapa, faceta, sabemos que Dairon Jr., el sobrino, que Dairon
Papá está... hermano. Hermano. O sea que los Garles se ha vuelto como ya más familiar. La delantera familiar, sí, ¿no? Es familiar, o sea, en sí. Y cabe recalcar esto, nunca hubo la intención de hacer eso. O sea, no es que he venido programando eso para hacer. Eso se dio porque las circunstancias se pusieron. Las piezas se fueron Las ahí. piezas se fueron dando. O sea, no es que yo he hecho con alevosía, premeditación y ventaja. Es un muy buen momento para aclarar eso. O sea, es más, mi hermano cuando vino, para mí es súper dificultoso el tenerlo porque él vive en Tulcán. Y él tiene que viajar cada show, cada ensayo, tiene que viajar 5 o 6 horas para poder estar con nosotros. Compromiso. Entonces, es un compromiso. Compromiso de verdad. Entonces no es que yo he estado desde hace tiempos, porque si hubiera sido así, yo les he invitado antes para que se venga a vivir acá, no, o sea, no fue así, esto se dieron las cosas y hoy me siento muy agradecido con Dios primeramente, agradecido con la vida y agradecido con la madurez y la experiencia. Yo siempre digo, de todo se aprende. Algún momento sufrí un desamor que te marca y te duele y lloras y piensas que no vas a vivir nunca más porque te vuelve un sufrimiento. Y es que no sé qué. Pero luego te sobrepones y aprendes que perdonar no es olvidar. Perdonar es dejar de sentir dolor por el daño que te causaron. Y es lo que he hecho hoy. O sea, ya pasó, hoy bendigo y creo que todos los malos acontecimientos o las brechas o los baches pasados sirven para aprender. Y creo que la vida es un continuo aprender. La proyección de los Garles ahora ya, como justo estaba en esta parte de esta nueva faceta de qué es lo que se viene ya como tal, como Garles. En general, como los Garles, ¿cuál es, hacia dónde van caminando ahora? Proyección internacionales. O sea, hoy mi proyección es ya el mercado internacional. Estoy trabajando en producciones, como digo, nunca las cosas pasan por sí solas, siempre hay un proyecto. Tuve la oportunidad de reunirme con un amigo de la provincia de Imbabura, un gran músico, arreglista. ¿Por qué? Porque no todo lo voy a hacer yo. O sea, siempre es importante tener la influencia externa y he andado buscando. Y justo hoy me envió ya unos midis, unos arreglos tan geniales. O sea, lo que se viene es buena música ecuatoriana, música para bailar, música para recordar y creo que esto es una responsabilidad muy grande, o sea, seguir manteniendo la marca y el sonido de los Garles. Chévere, y así siempre hago como que esta reflexión de todo esto, ¿no? Que es parte del camino, este aprendizaje y cómo uno se va formando, ¿no? Ahora, como cuál sería el mensaje que justo ayer, en estos días estuvimos con un amigo actor y le preguntaba qué le dirías tú a esas personas que quieren hacer esto. Entonces la misma inquietud me viene ahora. Aldrin Espinosa, ¿qué le diría a una persona que quiere iniciarse en el mundo de la música? Muy claro y muy tajante. No hagas por plata. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú piensas en el dinero antes que en tu pasión, te has perdido. O sea, primero demuestra lo que tienes. Saca lo precioso que tienes. Y el talento no tiene precio. La habilidad no tiene precio. Se encuentra limitado cuando tú lo pones precio a lo que tú sabes. El mundo espera por buena música. La gente espera por buena música. Y eso lo tienes tú. Porque lo que tú tienes no lo tiene nadie. Qué bonito. En realidad esto, sí, estamos tratando de hacer como hincapié en el programa que esto lo estamos haciendo también por esto, ¿no? O sea, nosotros ahorita nuestro objetivo principal no es, nosotros vamos a hacernos famosos, vamos a ganar de esto. Como artistas, como personas y todo, nos hemos topado con una infinidad de situaciones y creo que el conversar con gente que tiene experiencia, con gente que ha pasado, suceden dos cosas. La primera es que aprendes mucho de escuchar esas vivencias, esas experiencias, esas historias. Y la segunda es que también podemos quitar esa visión que tiene la gente sobre los artistas, sobre la persona que escucha en la radio, sobre la persona que ve en la tele, de que son de plástico, de que son los ricos y famosos, los que están ahí, y que hay un ser humano detrás, que vive, que llora, que sonríe, que se enoja, que ha pasado por un montón de situaciones buenas, malucas, complicadas, y que al final del día están aquí dándole. Porque
claro, la gente dice, no, pues, o sea, pero mira cómo se ha tratado de rendir en muchas ocasiones, pero de eso es, no se trata de no rendirse nunca, sino se trata de no dejarse, no quedarse ahí rendido, sino de regresar. Entonces, de verdad, para nosotros ese es como el fin de esto, y es agradecer un montón por ese tiempo, por la vida, por los momentos, por las historias y por esos bonitas situaciones que podemos compartir, que la vida nos permite en este espacio lograr llegar a la gente. Dios le pague eterno al Rencito por estar aquí. No, gracias a ustedes. El ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es vencerle al miedo. O sea, y una de las cosas que yo me he dado cuenta y he aprendido en este tiempo a reflexionar, muchas veces la gente actúa de mala manera porque tiene miedo. Tiene miedo a ser de pronto despojado de. Tiene miedo a morir, por ejemplo. Y porque tengo miedo a morir, quieres vivir como loco. No, o sea, tiene miedo a perder. No, y en la vida hay que aprender a perder para ganar. Recuerda, si el grano no cae a la tierra, nunca se reproducirá. Cuando un grano cae a tierra, se muere y de ahí se multiplica. Para que tú crezcas, muere. Muere primero. Muere a tu egocentrismo, muere a tu egoísmo, muere a tu vanagloria, muere a lo que crees que tienes, porque nada es nuestro. Todo lo que tenemos es temporal, y es lo que he ido aprendiendo también en este tiempo. No fue fácil, ha sido un tiempo de mucha lucha, empezando contra uno mismo, contra la mente de uno, luchando contra los comentarios, muchos de ellos no muy adecuados, muchos justo en este tiempo que estamos en lo del mundial, y escuchaba hoy una noticia que dice que Ecuador, que 8 jugadores o 7 jugadores de la selección han cogido no sé cuántos miles de millones de dólares para perder con Qatar. Entonces, esa mala información deja mal parqueada a nuestra selección. ¿Por qué? Porque por un comentario mal habido puede destruir una imagen, una idea. Digamos, Dios no quiera, pierde la selección con Qatar. Va a decir, se vendieron. No, y no es así. O sea, las apariencias no son verdades muchas veces, las apariencias engañan. Es que, amigos, busquen la verdad, y la verdad absoluta está guardada en tu corazón, porque solo tú sabes lo que tienes guardado ahí, y tú tienes que decir la verdad. Para que vivas de verdad, di la verdad. Esa es la actitud, así que pilas, a buscar la verdad y a buscar a los Garles también en redes sociales, que ya se las vamos a dejar acá. Así que si les gustó este programa, pues compártanlo, denle like, suscríbanse, y vamos a seguir conversando de más temas con más personas, porque siempre es bonito encontrarse, tomarse un cafecito. Bueno, ya se acabó el café. Bueno, se acabó adelantó su café. Bueno, claro, el café no se acaba. Porque el café sigue. Se acabó su café. Entonces siempre es bueno compartir. Siempre todos tenemos algo que decir, y creo que este es el espacio perfecto para decir las cosas. Así es que no se olviden de seguirnos, darle like, compartir, porque esto fue Sin Cobijas con el Bob y el Coque. No te lo pierdas en la próxima. Aquí estaremos formando relajo. Ahí nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!